bienvenidos. Usted dirá, pero ¿por qué la iglesia tiene que hablar temas políticos? Y yo le digo que la iglesia es un agente de cambio y transformación. Si bien la iglesia no debe involucrarse incorrectamente en política, la iglesia debe impactar la política. El sol no está dentro de la tierra, pero el sol, aparte de la tierra, impacta la tierra. Y por eso hay luz. Cuando la iglesia se ausenta de no preparar, capacitar, denunciar y levantar hombres y mujeres de Dios para que ocupen los escenarios de toma de decisión y escenarios de poder, la misma iglesia tiene que asumir las consecuencias. Hay una premisa histórica, y es que solo los hombres justos, con principios, con su moralidad clara, construyen y transforman sociedades justas y prósperas. El Señor le dijo a Moisés cuando Moisés estaba en un desánimo terrible, porque él era el que hacía todo. Le dijo, mire, usted tiene que nombrar jueces. Y los jueces son hombres que tienen una posición de autoridad gubernamental. Le dijo, elige tú. Eso está en Éxodo capítulo 19, versículo 21. Le dijo, además escoge tú. Las diferentes versiones dicen, elige tú, elegir. Cuando usted lee la Biblia, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo, 21. Éxodo 18, 21, perdón. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. En otras versiones la palabra escoge es elige. ¿Cómo eran las personas que tenían que escoger? Capaces. ¿Qué más? Temerosos. ¿Qué más? Que amen la verdad. ¿Qué más? Y desígnalos como personas de autoridad. Cuando usted lee este pasaje, usted se da cuenta que aún dentro de la estructura política de Israel había un sistema democrático, porque el Señor le dio la autoridad al pueblo de que eligiera. Dice, elige tú. Entonces, ¿qué tenemos que entender, iglesia? Tenemos que, más allá de orar, de ungirlos acá, de que nos usen para un solo voto, de que nos prometan cosas que jamás cumplen, tenemos que elegir gente con temor de Dios. Es nuestra responsabilidad, y como pastores y como líderes espirituales reconocemos los derechos, pero también los deberes civiles que están en la Biblia. Y este versículo le enseña a usted que usted tiene un deber civil, que es votar. Amén. Como iglesia estamos respaldando un movimiento de la iglesia, liderado por pastores y gente espiritual. Pastor, pero es que, ¿qué me cerciora a mí de que ellos no van a fallar? Probablemente van a fallar, son seres humanos. Probablemente van a cometer errores, pero mi responsabilidad es que yo elijo a alguien que tenga principios. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces la iglesia tiene que ser voz profética para la nación. Amén. Entonces yo los invito y les exhorto como pastor a que no seamos ajenos a la problemática social y política del país, y que como iglesia oremos por la nación, pero también actuemos. Amén. Entonces inscriba su cédula, inscríbala, porque es muy difícil que usted quiera hacer algo por la nación si no participa. Su participación es la evidencia de que hay por lo menos un remanente de personas que quieren una Colombia justa y próspera. Amén. Entonces, gracias por los que aman por Colombia, y
van a inscribir su cédula y van a llenar sus planillas. Quería afirmar eso. Incline su rostro. Hay una palabra muy especial en esta mañana. Quiero hablarle acerca de la necesidad en la reforma hoy. Pero la reforma empieza en el culto. La reforma empieza en la adoración. La adoración en un servicio tiene que producir y tiene que provocar la atmósfera del cielo en la tierra. Porque la Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza y de la adoración de su pueblo. Yo no sé en qué situación has venido tú hoy a este lugar. Yo no sé qué lucha, qué crisis, qué circunstancia difícil estás viviendo. Pero el Señor te trajo hoy a este lugar para que tú aprendas a descansar en Él. Adorar a Dios es decir: Señor, por encima de los problemas, por encima de la lucha que tengo en casa, por encima de la lucha con mis hijos, con mi familia, por encima de cualquier crisis momentánea que estoy viviendo, yo decido adorarte. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos en esta mañana, Señor, y declaramos tu presencia. Suelta una, hijo. Declaramos tu gloria, declaramos tu gobierno y tu reinado, Jesús. Decido adorarte hoy, Rey de gloria. Decido levantar mi adoración a ti, Señor. Toma mi carga, toma mi necesidad, toma mi angustia, Jesús. Te necesito, Espíritu Santo. Te necesito, Espíritu Santo. Tú dijiste que enviarías la promesa. Descansa, Santo Espíritu. Puedes alzar tu voz y decírselo. Oh gentil Consolador, te anhelamos, aliento de Dios, dile. Te anhelamos, aliento de Dios. Con tu presencia sácianos. Con tu presencia sácianos. Como viento, dile. Como viento muévete. Alza tus brazos al cielo y dile. Todo aquel que vino cansado, todo aquel que vino cargado, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra poderosa en ti. Hasta rebosar de mí. Como viento, dile, como viento, Espíritu Santo. Como viento muévete. Como fuego purifica. Como fuego purifica. Como paloma. Como paloma hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar. Como viento, dile. Una vez más, dile como viento. El Espíritu Santo está sanando. El Espíritu Santo está sanando al cansado, está sanando al enfermo. Espíritu Santo, haz la obra. Haz la obra tú. Espíritu Santo, tú eres el consolador. Tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro amigo. Como fuego purifica. Como paloma. Como paloma hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar. Vamos a sentir el peso de la gloria. Dile que el peso. El peso de tu gloria. Puedes declararlo ahí donde estás. Padre,
sana. El peso de tu gloria libera. Más fuerte. Hay un peso de la gloria de Dios cayendo. Hay un peso de la gloria de Dios sanando. Hay un peso de la gloria de Dios restaurando. Tú que me ves allí, declaro el peso de la gloria de Dios sobre tu vida. Abra la palabra allí en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 18. Saludamos a todos los que nos siguen a través del internet. Gracias por seguirnos y gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Estaremos compartiendo entonces acerca de la necesidad de establecer la reforma hoy. Diga conmigo, es necesario establecer la reforma hoy. Cumplimos 500 años de reforma protestante. Quiere decir que este 31 de octubre celebramos esos 500 años. Y por esa celebración es importante rescatar esos clamores que se desprendieron de esa reforma y de ese momento. Y es importante que como iglesia entendamos cuál fue el resultado de que esos principios de la reforma fuesen tenidos en cuenta en naciones que históricamente, por caminar en esos principios bíblicos, fueron naciones prósperas sin precedente alguno. O sea que la reforma protestante no solo trajo bendición a la iglesia, sino que la reforma protestante también trajo bendición a la nación. Por eso creo fielmente que estamos en un tiempos proféticos donde el Señor Jesucristo está restaurando todas las cosas. Por eso dice el capítulo 3 de Hechos, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Hemos venido hablando todas estas reuniones y hemos venido concientizándonos de que en realidad estamos en los últimos tiempos, porque hay una evidencia clara, hay señales en cumplimiento, hay un contexto claro de ese tiempo final. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en este tiempo es que hay un cumplimiento de reforma. ¿Por qué hay un cumplimiento de reforma o por qué hay un cumplimiento de restauración? ¿Por qué se oyen vientos de cambio en la iglesia? ¿Por qué se oye acerca de la transformación de la nación? ¿Por qué hay una atmósfera donde la iglesia está saliendo de esa cueva en la que estaba interna, donde no salía de sus cuatro paredes, siendo en cierta parte ajena a la situación social, económica y política del país? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué la iglesia está en un despertar? Porque hace parte
del cumplimiento de la palabra profética de estos tiempos. Y es que en este tiempo vamos a ver la restauración de todas las cosas. Y en esa restauración la iglesia tiene un papel fundamental. Y yo he venido a decirle en esta mañana que la iglesia es usted. Así que en este tiempo de restauración y en este tiempo de reforma, usted es el protagonista para traer una transformación social, para traer una transformación educativa, para traer una transformación económica, por cuanto hay hijos de Dios que entienden el diseño original, el diseño bíblico, el diseño que había en el corazón del Padre para que se estableciera el reino de Dios en la tierra. Diga conmigo, yo soy el reformador. ¿Qué quiere decir restauración de todas las cosas? ¿Qué significa la palabra restauración? Que tiene que ver con la palabra reforma. La palabra restauración proviene de un vocablo latino que se utiliza para referirse a una acción y a un efecto de reparar, recuperar, recobrar o volver a poner algo en su diseño primitivo o en su diseño original. ¿Qué quiere decir? Que por mucho tiempo se ha venido deteriorando el diseño original bíblico de adorar a Dios, de gobernar las naciones, de relacionarnos con el prójimo, de emprender un negocio o un proyecto. En Génesis capítulo 1 usted se da cuenta que el Señor no trajo al hombre sin una dotación coherente o sin una instrucción correcta para que el hombre caminara en bendición. Lo que usted lee en el capítulo 1, que es el principio, es que el hombre fue diseñado para caminar en bendición. ¿Cuántos creen eso? Diga conmigo, yo fui diseñado para caminar en bendición. Eso se deterioró con el transcurrir de los años, porque a medida que el hombre quiso hacer su propia voluntad y quiso no seguir el consejo de Jehová, ese diseño de bendición se empezó a deteriorar. Por eso es necesaria una reforma en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué significa la palabra reforma? Hay dos palabras que describen ese concepto de reforma, porque estamos hablando que necesitamos hoy esa reforma, que los resultados que hubo hace 500 años, cuando se estableció esta revolución y este movimiento de reforma, lo necesitamos hoy también. Necesitamos una Colombia justa. Necesitamos una Colombia próspera. Necesitamos familias de acuerdo al diseño de Dios. Mire, voy a darle una puntadita para no salirme del tema. En el capítulo 1, usted se da cuenta cómo Dios diseña todas las cosas en una dimensión de perfección tremenda. Pero en el capítulo 1 usted ve la intención y los pensamientos de Dios para con el hombre. En el capítulo 1. Pero solo hasta el capítulo 2 es que Dios pone al hombre en el Edén, o sea, lo trae a la existencia. Y cuando usted se da cuenta, al momento de bendecir Dios a la creación, es decir, al hombre, la palabra dice que los bendijo Dios. ¿Cómo dice la palabra? Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios. Ahora, la palabra los, ¿en qué está? En plural. ¿Qué quiere decir eso? Génesis capítulo 1, versículo 28. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo cae? ¿Por qué dice los? ¿Por qué no dice lo bendijo Dios?
¿Y por qué si dice los bendijo Dios? Porque la bendición original de Dios para la tierra empieza por un hombre y una mujer, donde entendemos que la bendición entrará a la nación si está el diseño original de la familia. Ahí no dice lo, ahí dice los. Entonces, no hay bendición si no nos alineamos al diseño un hombre y una mujer. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque eso se ha venido deteriorando. Hoy la corte considera la figura de familia 2 hombres y 2 mujeres. Y aún quiere considerar y contemplar la adopción de niños. ¿Qué quiere decir eso? Que nos estamos saliendo ¿de qué? Del diseño original. Con solo ese ejemplo es evidente que necesitamos una reforma. Diga conmigo, necesitamos una reforma. ¿Por qué? Porque la palabra reforma significa rectificar, renovar, enderezar lo que se torció. La otra palabra para reforma es diórdosis, que significa adoptar una correcta disposición para el cambio y restaurar lo que con el tiempo y la tradición se degeneró. Entonces se degeneró el concepto de familia. Se degeneró el concepto del rol del hombre. Se degeneró el concepto del rol de la mujer. Se degeneraron los principios. Se degeneró la conducta bíblica que trae bendición. Para eso necesitamos la reforma. Ahora, ¿cuál era el diseño de Dios? Ahí en Génesis 1:28. ¿Cuál era la pretensión de Dios con el hombre? ¿Usted lo entiende? En la palabra está clarísimo. Por eso es que usted tiene hoy que entender que hablar de reforma es un desafío personal que nos tiene que llevar a decidir hoy: yo no nací para estar en la situación que estoy hoy. Yo no nací para una vida escasa. Yo no nací para una vida limitada. Yo no nací para una vida en enfermedad, en depresión, en angustia. No, porque el consejo, la voluntad de Dios era que usted y yo fuéramos agentes de gobierno, agentes de conquista, hombres y mujeres de fructificación, de multiplicación, de avance y de rompimiento, y que evidenciemos el poder y la gloria de Dios a todo lugar donde usted y yo vayamos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pero tenemos que ver y poner los ojos en la palabra. En la palabra. Y los bendijo Dios y les dijo ¿qué? Fructificar. Ahora, esa palabra les dijo, ¿sabe qué quiere decir? Les dio una orden. Usted y yo no tenemos otra opción. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que usted vaya y lleve fruto. No fue que ustedes me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los elegí para que den fruto. He venido a decirte en esta mañana que tu vida tiene que ser una vida de fruto. He venido a decirte en esta mañana que tu empresa tiene que ser una empresa de fruto. Tus hijos tienen que dar fruto. Tu ministerio tiene que dar fruto. Tu casa de bendición tiene que dar fruto. Todo lo que toque la planta de tus pies tiene que dar fruto, por cuanto es el diseño de Jehová para tu vida. Diga conmigo: yo nací para dar fruto. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Llenen la tierra. Ya les voy a explicar uno por uno. Sojuzgadla y señoread. Señoread en el prójimo, dice la Biblia, ¿cierto? ¿Cierto que dice? Señoreen sobre el prójimo, dice. Gobiernen sobre el hombre, dice, ¿cierto? Pisotéenlo, destruyanlo. ¿Eso dice? No. Dice: señoree sobre los peces del mar, aves y todas las bestias, y todo lo que se mueve sobre la tierra. Entonces hay un concepto de gobierno sobre la naturaleza, sobre todo lo creado. Por eso le voy a decir algo. Desde el principio,
El Señor quiso que usted fuese cabeza y no cola. Desde el principio la palabra sobre es que usted tiene que estar encima. La palabra sobre es que usted tiene que estar arriba. Las universidades hoy forman gente para que haga parte del sistema, para que haga parte del monopolio. Las universidades hoy no forman gente con una mentalidad de emprendimiento, con una mentalidad de conquista. Las universidades forman gente para tenerlas abajo y no para tenerlas encima. Pero la Biblia dice lo contrario, y por eso necesitamos hoy la reforma, porque tú no eres cola, tú eres cabeza. Tú tienes que emprender, tú tienes que conquistar, tú tienes que ir adelante, tú tienes que saber que hay algo que Dios ha dado a tu vida y tienes que tomarlo y gobernar sobre eso. Diga conmigo: yo estoy encima, no abajo. Estoy encima, no abajo. Señorear, gobernar. Ahora, vamos uno por uno. ¿Qué quiere decir la palabra fructificad y multiplicad? ¿O qué quiere decir ser fructíferos? Oiga bien, este es el diseño original. ¿Qué es ser fructíferos? Llegar a ser grandes. Oye bien, tienes que entender que si eres fructífero es porque tu vida es como la luz de la aurora. El ser humano no fue creado para estar en el mismo lugar estático. El ser humano fue creado para que cada día de su vida haya un avance, haya crecimiento, haya rompimiento, haya conquista. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pastor, pero acabo de pasar una crisis terrible. Sí, pero de esa crisis tenlo por seguro que hay una lección poderosa para tu vida. De esa situación difícil creciste en fe, creciste en confianza, creciste en palabra, creciste en testimonio. Y siempre en tu vida debe haber ¿qué? Un avance. Entonces, eres fructífero cuando ¿qué? Cuando aumentas, cuando creces, cuando agrandas. Yo he venido a decirte que tu red tiene que aumentar, tu negocio tiene que aumentar, tu familia tiene que aumentar, tus discípulos tienen que aumentar. ¿Por qué? Porque es una orden de Dios, no es opcional. Gloria a Dios porque llegaste hasta cierto punto de tu vida, pero tienes que salir del confort, tienes que salir de la normalidad. Llevas años ahí mismo, no haces nada diferente. Y la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que tu vida sea una vida diaria de avance. Fructificar y multiplicar. Llenar la tierra. La palabra llenar la tierra nos desafía a ser completos. Nos desafía a impregnar todo lo que nos rodea con la cultura del cielo. Mire, es impresionante ver cómo miles de personas hacían parte de la celebración que toda la humanidad sabe que es la celebración más importante satánica de los rituales satánicos del año, que es el Halloween. No tiene usted que tener ni discernimiento, ni tiene que ser profeta, ni tiene que, mejor dicho, sanar enfermos para entenderlo, no. Solo usted indague qué se celebra en el Halloween. Solo usted indague cuál es el origen. Solo usted indague por qué se disfrazaban. Y cuando usted lo entiende,
usted se da cuenta que miles lo hacen porque Satanás se ha hecho lo que nosotros no hemos hecho. Es decir, Satanás ha impregnado la tierra con su cultura. Pero usted y yo estamos llamados para que la tierra se impregne no de la cultura de la muerte, sino de la cultura del cielo. Y cuando la tierra se impregna de la cultura del cielo, la gente camina como Cristo camina, la gente habla como Cristo habla, la gente perdona, la gente ayuda, la gente sirve. Seremos los mejores ciudadanos, seremos los mejores padres, seremos los mejores hijos, seremos un referente de gente íntegra en la tierra. Pero tenemos que impregnarlo. Y por último dice que tengamos dominio, que se refiere al diseño de gobierno. Tenemos que gobernar. Ok, ese era el diseño original. Le pregunto, ¿esto se está cumpliendo en su vida? Si no se está cumpliendo en su vida, usted necesita una reforma hoy. Diga conmigo, necesito ser reformado. Dile a la persona que está a tu lado, tienes que ser reformado. Ahora, si la palabra reforma enseña que tenemos que volver al lugar original, tengo que entender lo que el apóstol Pablo dijo allí en la carta a Éfeso, capítulo 2. Cuando dice que Él le dio vida a usted y me dio vida a mí cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, siguiendo la corriente de este mundo, obedeciendo a Satanás, sus principios. Versículo 3. Mire lo que dice la carta de Éfeso. Entre los cuales también, ¿qué? También todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ahora, mire lo que dice el 5, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. ¿Nos dio qué? Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por gracia qué? Somos salvos. Ahora, entienda esto que le voy a leer. ¿Qué dice la palabra? Váyase al capítulo 1, versículo 3 y 4. Él nos dio vida. La palabra dio vida está ¿en qué tiempo? En el pasado. Dice que nos dio. ¿Está en qué tiempo? Nos dio vida. Ahora mire lo que dice el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ¿qué? Que nos bendijo. El capítulo 3, ¿qué decía? El capítulo 2, ¿qué decía? Que nos dio vida. ¿En qué tiempo estaba? Y el capítulo 1, ¿qué dice? Que nos bendijo. ¿En qué tiempo está? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? ¿Qué entiende usted cuando yo le digo que Dios le dio vida en pasado y que Dios lo bendijo en pasado y que lo bendijo con toda bendición? Ojo que ahí no se sale nada del paquete. Ahí dice que le soltó toda la bendición económica, espiritual, financiera, familiar. Toda se la soltó en los lugares celestiales. Versículo 4. Según nos escogió en Él el día que nació, ¿cierto? No. Según nos escogió en Él. Ojo, le estoy diciendo, Él le dio vida cuando usted estaba muerto. Lo bendijo y lo escogió. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para que usted fuese santo y sin mancha de Él, delante de Él. Cuando le digo que usted necesita una reforma, es porque el diseño original de Dios en su vida es una persona santa, sin mancha, bendecida, con vida, con resurrección, con poder. El diseño original o la versión correcta de tu propia vida, de tu propio presente, no es lo que estamos viviendo. La versión correcta es la que ya Dios determinó en el cielo. Amén. Si usted entendió eso, dígame amén. Amén. El que no entendió, diga amén. Y el que está dormido, deme un poderoso amén. Santo Dios. Oiga, ¿por qué quiero mostrarle esto? Porque es que Dios nos hizo en un diseño de bendición. Amén.
Entonces, si no estamos caminando en esa bendición, ¿qué necesitamos? Una reforma. ¿Y cuál es la reforma? Ir a ese diseño original, donde Dios ya te bendijo, donde Dios ya te soltó la provisión, donde Dios te hizo santo, sin mancha, delante de Él. Quiere decir que tú eres producto ya terminado. Solo necesitas entenderlo, creerlo y caminar en eso. Diga conmigo: yo soy santo, soy correcto, sin mancha, delante de Él. Entonces, esta reforma tenía como propósito eso: volver al diseño original de Dios. Pero era un diseño original no solo en la persona, sino también en la nación. Es decir, la religión en el siglo XVI, ojo con esto, había perdido el enfoque bíblico de lo que es el papel de la iglesia, y empezó a hacer cosas que no tenía que hacer. Empezó a haber una corrupción terrible en el clero católico, siglo XVII, Alemania. Empezaron a tener una sed de riquezas. Los mismos sacerdotes se olvidaron del papel de la iglesia, de discipular, de ayudar al prójimo. Empezaron a vender las indulgencias. Es decir, tenían que darles plata a los sacerdotes, porque ellos decían que eran los únicos que perdonaban los pecados, y que para que esa alma no se fuera al infierno tenían que depositar dinero, y ese dinero era para construir la basílica en Roma. La iglesia estaba torcida, la iglesia estaba desviada. Probablemente hoy ya no suceda tantas cosas como sucedieron allí, pero sí hay una iglesia que en cierta parte se ha desviado de la sana doctrina, de la palabra genuina, del evangelio de la confrontación, del arrepentimiento. ¿Qué pasó allí? Se levantó un hombre de Dios, usted lo conoce, llamado Lutero. Y él se levantó porque entendió en la palabra que lo que se vivía en su nación y lo que se hacía no era coherente a lo que la Biblia decía. Tú quieres tener un referente de conducta, tú quieres tener un referente de avance, de conquista. ¿Cuántos quieren tener un referente de conquista? ¿Sabe dónde está? No está en Harvard. No está en Harvard. Tampoco está en los Andes. Tampoco está en la Javeriana. Los principios y el referente de victoria y de conquista y de prosperidad están en la palabra de Dios. Yo hubiera hecho algo con eso. Entonces, este varón se levantó. Oiga esto tan poderoso. Después de que leyó la carta a los romanos. El hombre lee la carta a los romanos y se le caen vendas. Se le cae la ceguera que no lo dejaba ver la verdad. Porque la carta a los romanos es la disertación más contundente de doctrina que el apóstol Pablo expone en el Nuevo Testamento. Y del capítulo 1 al capítulo 11 habla acerca de la gracia, de la salvación, de la fe. Y del capítulo 12 en adelante, hasta el final de la carta, habla de la conducta, del comportamiento del hombre. Entonces, cuando Lutero lee en los primeros 11 capítulos, dice Santo Dios. Yo creo que Lutero dijo Santo Dios también. Cuando Lutero lee eso, dice: lo que estamos viviendo no es lo que la palabra dice. Y como lo que estamos viviendo no es lo que la palabra dice, voy a publicar 95 tesis en las mismas puertas de la iglesia para que la gente sepa cuál es la verdad. Lo que quiero decirle con esta palabra es que en el tiempo donde el gobierno está apartado del principio bíblico, donde la economía gira en torno al amor al dinero y no a la ayuda al prójimo,
donde las familias se están destruyendo día a día y los jóvenes día a día se destruyen, su tarea y mi tarea es publicar la palabra de Dios en la oficina, en las calles, en el bus, en los hospitales, en las universidades. Tú tienes una verdad, esa verdad no se puede callar, esa verdad no se puede ocultar, esa verdad hay que publicarla, esa verdad hay que declararla, esa verdad hay que proclamarla, porque nada puede más que la verdad. Y solo usted y yo tenemos la verdad. Diga conmigo, yo tengo la verdad. Y la verdad es la palabra. Entonces, en una época difícil, donde las naciones se empobrecían, ¿qué hizo la Reforma? Abrazaron principios bíblicos. Y le estoy diciendo una verdad: no hay referente histórico de naciones más prósperas que las naciones que se edificaron bajo principios bíblicos. Estados Unidos empezó su proceso de desarrollo mucho antes que Estados Unidos. Y Estados Unidos arrancó después. México arrancó primero. Otras naciones arrancaron primero. Pero Estados Unidos dijo: voy a edificar la nación sobre una roca. Y esa roca se llama Jesucristo. En poco tiempo tuvieron, quizás no una sociedad perfecta, pero una nación próspera como ninguna otra antes. A tal punto que se convirtieron en potencia hasta que la palabra dejó de ser la prioridad en el gobierno, en las universidades y en la familia. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay 3 clamores de esa reforma. ¿Cuántos quieren saberlos? Hay 3 clamores. Es decir, hay 3 ejes fundamentales que permitieron que esas naciones fueran naciones justas y prósperas. La Reforma permeó con principios bíblicos: número 1, la teología; número 2, la economía; y número 3, la política. 3 áreas impactó la Reforma. 3 áreas impactó la Reforma. Número 1, impactó la teología, es decir, la religión, la forma como se concebía la palabra, la relación con Dios. Número 2, la economía. Y número 3, ¿qué? La política. Solo alcanzaré hoy a abordar el primero. ¿Cómo impactó la teología la Reforma? Habían principios bíblicos que se tenían que establecer. Y estos principios, si usted los establece en su casa, usted va a ver un respaldo de Dios como nunca antes en su vida. Teológicamente, ¿cuál fue el clamor? ¿Cuál fue el clamor? 5 puntos que se los tienen que llevar hoy para su casa. Número 1, solo Cristo. Solo Cristo. Número 2, solo gracia. Número 2, ¿cuál? Número 3, solo fe. Número 4, solo palabra. Y número 5, solo a Dios sea la gloria. 5 principios que la Reforma estableció, porque la iglesia en ese entonces estaba torcida. Estaba haciendo lo que no tenía que hacer. ¿Qué quiere decir solo Cristo? Solo Cristo. Que solo a través de Jesucristo usted y yo somos salvos. ¿Qué quiere decir solo Cristo? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. No es ni Mahoma, ni Buda,
no es ninguno de los dioses con minúscula que hoy se invocan en la actualidad. El único Dios entre el cielo y la tierra se llama ¿cómo? Jesucristo. Número 2, solo gracia. ¿Por qué tuvieron que establecer el principio de solo gracia? Porque la iglesia estaba enseñando que eran salvos solo cuando el hombre decidía que la persona era salva por el pago de la indulgencia. Entonces la reforma dijo no, somos salvos por gracia. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo soy el menor de todos los demás apóstoles y fui lo peor de la sociedad, quizás judío de la secta más radical, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No es por mí, sino por la gracia de Dios que opera en mí. Entonces el concepto de gracia te da un poder sobrenatural para hacer lo que en tus fuerzas no puedes ser, y te da un poder sobrenatural para hacer lo que en tus fuerzas no puedes hacer. Entonces, el primer concepto, ¿cuál fue? Solo Cristo. Segundo, solo gracia. El tercero, solo fe. ¿Qué quiere decir eso? Que usted es justificado por la fe. Mediante la fe es un don de Dios, porque la fe es de Dios. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo palabra. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Juan 17:17. ¿Por qué es importante la palabra? Ojo con este pasaje. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La palabra te purifica, la palabra te santifica, la palabra te transforma, la palabra te prospera, la palabra te levanta, la palabra te resucita, porque la palabra es Jesús. Juan capítulo 1 versículo 1 dice que en el principio el verbo era Dios y estaba con Dios. La palabra son los labios de Jesús hablando a tu corazón. Solo palabra. Y por último, solo a Dios ¿qué? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiero detenerme ahí ya para terminar. Ahí. ¿Qué quiere decir? Solo a Dios sea la gloria. El objetivo de este clamor fue esto. Hay que redefinir la adoración en este tiempo. Ojo, ojo. ¿Por qué hay que redefinir la adoración? Siglo XVII, pero esto también está pasando hoy. La adoración estaba contaminada porque adoraban imágenes, cosas que no se tenían que adorar. Ahora, cuando se adora algo que no se debe adorar, ¿caemos en qué? Idolatría. Pero más allá que una imagen, ¿qué es tener un ídolo? Alguien dígame, ¿qué es tener un ídolo? Todo en lo que gastes más lágrimas, tiempo, dinero y esfuerzo, ese es tu Dios. Si tú no le das la prioridad a Dios en todas las cosas, es porque hay un Dios con minúscula que le está quitando la prioridad a Dios. Llámese trabajo, llámese familia, llámese empresa, llámese lo que sea. El problema ¿cuál es? Que los ídolos, Dios se levanta a destruirlos. El faraón en Egipto adoró la tierra se llenó de piojos. Adoró el mar, se le llenó de sangre. Cuando tú te desenfocas en tu adoración a Dios y te enfocas en un hijo que no se quiere convertir y gastas lágrimas y te desconcentras, ese mismo ídolo se te levanta y se te vuelve tu peor enemigo.
¿Cuántos me están entendiendo? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que. Entonces, este clamor de que solo a Dios sea la gloria, quiere reorganizar la adoración. Diga conmigo, a partir de hoy, solo Dios será el centro de mi vida. Entonces, oiga bien, ¿qué fue lo que declaró Lutero como un principio de reforma? Mire lo que dijo: ante Dios y por lo tanto ante Él el escrutinio de Dios. Mire lo que dijo Lutero: todo lo que yo hago en mi vida lo hago ante Dios y ante el escrutinio de Él. Y Calvino dijo: ningún área de la vida está exenta de los negocios de Dios. A esos dos clamores o a esas dos expresiones se le llama coram Deo. Coram Deo. ¿Qué quiere decir la palabra coram Deo? Ahí está. Diga conmigo, coram Deo. Dile que está al lado: a partir de hoy vas a vivir coram Deo. ¿Y cómo se come eso, pastor? ¿De qué se trata? Su abuela, por si acaso, santo Dios. La palabra coram viene de una palabra cora o corae, que significa pupila del ojo, en persona, cara a cara, delante de la presencia de Dios. Y la palabra Deus significa Dios. En conclusión, la palabra coram Deus significa: todo lo que yo hago en mi vida lo hago delante del rostro de Dios. Cuando usted baja esto a su vida diaria, usted dejará de botar basura en las calles. Porque Dios te está mirando. Pastor, ¿de dónde salió ese versículo? ¿De dónde salió ese principio en la Biblia? ¿De Lutero? ¡No! Cuando Moisés levantó el tabernáculo, la presencia y la gloria de Dios era tan fulminante y tan terrible que solo el sacerdote podía entrar. Y podía entrar ¿cuántas veces? ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, así como te trae sanidad, si estás en desobediencia, también trae destrucción. Entonces, sí, porque es que hay gente que se escuda en el pecado para hacer algo y lograr algo. Quiero decirle que hoy debe arrepentirse antes de que la gloria misma le destruya. No hay legalidad para lograr ningún objetivo a través del pecado. No lo hay. ¿Por qué? Porque vivimos, caminamos, pensamos delante del rostro de Dios. Diga conmigo, a partir de hoy, yo viviré delante del rostro de Dios. ¿Qué quiere decir que usted vive delante del rostro de Dios? Que todo lo que usted haga le tiene que agradar a Él. Que todo lo que usted piense le tiene que agradar a Él. Que como usted reaccione le tiene que agradar a Él. Que usted paga sus impuestos porque usted le agrada a Él. Que usted cumple como padre, como hijo, porque lo está haciendo ¿qué? Delante de. Diga conmigo, todo lo que hago en mi vida lo hago delante de Él. Ahora, si todo lo que hago es coram Deo, dile que está al lado: todo lo que hagas debe ser coram Deo. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ojo con el consejo que da el apóstol Pablo. ¿Qué significa no conformarnos a este siglo? Ojo, la palabra conformar, digan conmigo conformar, viene de una palabra sushematizo que significa ceñirse al patrón del mundo, adaptarse, tomar una apariencia externa, ponerse una máscara, alinearse a lo que el mundo dice y establece. Porque el mundo dice, pero ¿qué de malo tiene? Si es que yo le puse fue un disfraz de ovejita, si yo le puse un disfraz de osito. Usted no puede alinearse, no puede conformarse. Conformarse es alinearnos a principios, estándares, actitudes y maneras de pensar del mundo, las cuales se oponen a Dios. Entonces, ¿qué dice el apóstol? ¿Cuál es el consejo? No te conformes. O sea, no te adaptes, no te alinees. ¿A qué? A este mundo. Sino transformaos. Ahora, mire lo que dice la palabra. Para que usted, ¿cuántos quisieran vivir la buena voluntad de Dios? Escucha lo que le voy a decir. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si usted no está viviendo en estos tres niveles, es porque usted tiene un nivel de adaptación al mundo o al espíritu de este mundo o a la corriente de este mundo, a las costumbres que no están de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Por lo tanto, la orden de Dios es transformaos. Transformaos. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos salir de acá transformados. Diga conmigo, necesito salir transformado. Todo lo que le he hablado es reforma. ¿Por qué necesitamos transformación? Porque si no nos transformamos, no vamos a caminar en la voluntad de Dios, que tiene tres componentes. Es como, ¿qué es ser transformado? ¿Qué es ser transformado? Y de esto voy a estar compartiendo ahorita en la tarde. Los que nos quieran acompañar, vamos a estar en el congreso que se está haciendo a nivel Bogotá. Vamos a estar allí desde las 4. Una nueva generación, los que no han adquirido su boleta. El evento respaldó a aquellos jóvenes o adultos que quieran ir y están apoyando para que puedan ir. Pregúntele a Dani. Vamos a estar allí en un tiempo de gloria. Y voy a estar predicando acerca de la transformación, del remanente de gloria. Pero quiero que entienda esto. Usted es transformado cuando usted experimenta un cambio de adentro hacia afuera. Usted no cambia si solo tiene cambios externos. No. Usted cambia cuando los cambios son adentro. Adentro. La palabra transformación viene de la palabra metamorfo, meta adentro, morfo forma. Es morir a una antigua vida y resucitar en una nueva vida. ¿Cuántos quieren ser transformados y renovados y reformados hoy? Oiga bien, el Espíritu de Dios me dice que hay que hacer dos cosas. Tenemos que renunciar, porque quizás por años participamos de todas estas cosas y no sabíamos las consecuencias que esto traía. Pero no solo eso, sino que vamos a orar representando nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. Gente que aún sabiendo hacer lo bueno no lo hace y se siguen disfrazando. Le voy a decir algo. Lo que se desata en este tiempo de muerte tiene como objetivo familias, empresas, niños, relaciones, ministerios. Usted y yo vamos a destruir eso hoy en el nombre de Jesús. Y número 2, la gloria de Dios va a venir dentro de usted. Ojo con esto que le voy a decir.
La gloria de Dios va a venir ahorita dentro de usted. Y usted va a sentir una transformación a partir de hoy. Usted va a sentir que algo cambió en usted. Su familia lo va a notar, sus amigos lo van a notar, la gente cercana lo va a notar. ¿Por qué? Porque sin gloria no hay transformación. Escuche esto. Sin gloria no hay transformación. Quiero orar por todos ustedes y quiero declarar que la reforma comienza hoy en tu vida. Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad que hoy me das de reconciliarme contigo. Reconozco que he pecado y ese pecado me ha separado de tu presencia. Renuncio a todo pacto con Satanás, con las tinieblas, y ahora mismo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor, es mi dueño, el Rey de mi vida, de mi casa y de mi familia. Creo en mi corazón que Jesús murió, pero al tercer día resucitó para darme vida y vida en abundancia. Ahora abro las puertas de mi corazón para que a partir de hoy tú puedas entrar y habitar en mí para siempre. Recibo al Consolador, recibo al Espíritu Santo, trayendo vida, convicción y transformación en el nombre de Jesús. Aquí dejo mis cargas, aquí dejo la tristeza, aquí dejo la enfermedad, aquí dejo la depresión. Jesús, hoy rindo mi vida delante de ti. Jesús, hoy reconozco que necesito una reforma, necesito avanzar, necesito caminar en el diseño original para el cual tú me creaste. Declaro que soy salvo, que soy sano en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor. Dios les bendiga. Salude a su hermano y que el Señor les bendiga enormemente a todos.